Bienvenidos a estas capacitaciones virtuales sobre el Formulario Único Territorial. Mi nombre es Mauricio Iregui, yo trabajo en el Departamento Nacional de Planeación, soy el subdirector de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal. El DNP hace parte del Comité Intersectorial del Formulario Único Territorial y tiene a cargo dos categorías que vamos a presentar el día de hoy. Una categoría es la de gastos de inversión, que deben reportar municipios, departamentos y distritos, y la categoría sobre resguardos indígenas, que reportan las entidades territoriales que administran los recursos de SGP para resguardos indígenas y los resguardos certificados conforme al decreto 1953. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la categoría de gastos de inversión y por qué es importante este reporte tanto para las entidades territoriales como para el mismo gobierno nacional. Cerca de 115 billones de pesos corresponde a la inversión total del sector público. Las entidades territoriales ejecutan cerca del 65% de este porcentaje, es decir, estos recursos anualmente se destinan a temas de servicios de educación, de salud, de agua potable y de otros sectores. Pero ¿por qué es importante? Es importante que estas inversiones se realicen de forma efectiva, que lleguen a la población, que se hagan las escuelas, que se hagan las respectivas vacunaciones, que tengamos los acueductos. Y esta información, ¿cómo la revisa y la analiza el gobierno nacional? A través del reporte que se hace en el Formulario Único Territorial del gobierno. La inversión pública en Colombia pasó de cerca de 51 billones a 115 billones entre 2002 y 2016. Son recursos importantes, son recursos claves para el desarrollo del país y que tienen que ejecutarse muy bien. Bueno, es importante revisar la composición de la inversión territorial y eso depende de varias fuentes de financiación. Las principales fuentes de financiación territoriales están relacionadas con el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías, que van principalmente para inversión. Los ingresos propios, gran parte puede ir para inversión, y las transferencias o cofinanciación del presupuesto general de la Nación también tienen una participación importante. Cuando vemos para municipios, 45.5% de los ingresos territoriales corresponden al Sistema General de Participaciones y 39.8% a los ingresos propios. Por su parte, solo 3.4% al Sistema General de Regalías. Es importante mencionar que este es el año 2016 y corresponde al primer año de las administraciones territoriales de los actuales alcaldes, y esto pues también en cuanto a ejecución tuvo una reducción frente a otras vigencias fiscales. El SIS, SGP y SGR sumados constituyen el 49% de las fuentes de los ingresos territoriales, y estos recursos van directamente a inversión. Por su parte, en los departamentos, 27.54 billones son los ingresos de estas entidades, en donde el 42.5 corresponden al SGP, 34.1 ingresos propios y 14.4 al Sistema General de Regalías. SGP y SGR sumados constituyen el 57% de las fuentes de ingresos departamentales. Son fuentes importantes para educación, salud, agua, en lo que tiene que ver con el SGP, y el resto de las fuentes en lo que tienen que ver para todos los sectores de inversión. La inversión territorial en las categorías del FUT la podemos encontrar en dos grandes formatos. Uno es el FUT categoría de inversión, donde se reportan la ejecución de todas las fuentes de financiación territoriales excepto el Sistema General de Regalías. Esta categoría FUT Inversión se debe reportar trimestralmente por todos los municipios y tiene dos anexos
que son otras categorías del formulario relacionadas con la ejecución de recursos orientadas a la atención de la población víctima y los gastos realizados para atender a la población de resguardos indígenas del país. Como ven a mano derecha, hay otros recursos que son importantes para las entidades territoriales, tanto departamentos y municipios, y son los relacionados con el Sistema General de Regalías. Estas inversiones se venían reportando semestralmente en el Formulario Único Territorial, pero a partir de este segundo semestre, el cierre de la vigencia 2017, vamos a tomar la información de ejecución de inversión relacionada con el SGR de acuerdo a lo reportado en las categorías de la Contraloría General de la República. Entonces, la categoría de gastos de inversión incluimos los 18 sectores de acuerdo a las competencias de la entidad territorial. Ustedes saben que los municipios y departamentos tienen diferentes competencias, bien sea en educación, en salud, en agua potable y saneamiento básico, en donde se diferencian de acuerdo a si son certificados y no certificados para las diferentes prestaciones del servicio. En educación existen 96 entidades territoriales certificadas que administran directamente los recursos para los pagos de la nómina docente. En salud también hay municipios certificados y departamentos que tienen obligaciones en temas de oferta de salud, y en agua potable hay municipios que están desertificados para administrar directamente los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico. Otros sectores importantes en el tema de la inversión territorial son los relacionados con actividades como deporte, cultura, otros servicios públicos, vivienda, agropecuario, transporte ambiental. En sí, todos los relacionados y definidos en el artículo 76 de la Ley 715. Toda la ejecución en estos sectores se tiene que hacer financiada con las siguientes fuentes. O sea, como les expliqué anteriormente, la principal fuente de inversión es el Sistema General de Participaciones, que financia principalmente educación, salud, agua potable, deporte y cultura. Recursos como las regalías son de libre inversión, entonces se pueden ejecutar en cualquiera de estos sectores que nosotros estamos viendo. Los ingresos propios de las entidades territoriales, bien sea por impuestos como industria y comercio, o impuestos sobre tasas a la gasolina, o el impuesto predial unificado, que son de los más importantes de las entidades territoriales. Los que sean de destinación específica o libre destinación pueden ser invertidos en estas actividades conforme a lo definido en los diferentes planes de desarrollo y los planes cuatrienales de cada uno de los alcaldes y gobernadores. Con estas fuentes de financiación hay unos momentos presupuestales. Este reporte que ustedes van a hacer ahora es el más importante de la vigencia porque es el cierre del año, el año 2017, y vamos ya a reportar cuál fue el presupuesto inicial que se tuvo al principio del año 2017, cuáles ajustes o modificaciones se hicieron durante esa vigencia, que es el presupuesto definitivo, cuánto efectivamente comprometió la entidad territorial, cuántos fueron sus CDPs, cuántos fueron sus registros presupuestales efectivos que se hicieron en 2017, cuáles de esos recursos fueron obligados, es decir, se entregó el bien y servicio a satisfacción a la diferente población, y cuántos son los pagos relacionados o realizados efectivamente por las tesorerías de cada una de las entidades territoriales. Eso que nos da el reporte que hacemos al Formulario Único Territorial. Entonces, en agua potable vamos a hacer un proyecto relacionado con alcantarillado. Tenemos que decir cuál es la fuente de financiación. SGP Agua Potable puede ser también recursos propios, se puede utilizar regalías. ¿En qué momentos presupuestales? Inicialmente
teníamos estimado que el proyecto valía 2.000 millones, pero con algunas revisiones o algunos ajustes del proyecto resultó que eran 2.000 millones, entonces hay que hacer un ajuste en el presupuesto definitivo. Estos 2.000 millones se tenían los recursos en caja y los tenía la entidad territorial, tenía certificado de disponibilidad presupuestal y su respectivo RP, entonces ya tenemos los compromisos. Este acueducto que se programó en 2017 efectivamente se entregó en diciembre, entonces la obligación también es de 2.000 millones y también se hizo el pago a final de la vigencia anterior. Entonces no hay cuentas por pagar, no quedaron reservas y en 2017 se entregó ese acueducto a la entidad territorial. Ese es un ejemplo de la lógica de esta categoría de gastos de inversión. Cuando ustedes hacen el reporte de esta categoría, lo pueden hacer directamente en el chip o a través de las ayudas Excel que suministra el Ministerio de Hacienda y el Comité Técnico del FUT, y es importante tener algunas validaciones para que el reporte no sea rechazado o sea devuelto, y es que el reporte es acumulativo, entonces tanto el segundo trimestre, el tercer trimestre y el cuarto trimestre debe ser mayor al anterior, es decir, el cuarto trimestre debe ser mayor la inversión al tercer trimestre y el cuarto trimestre acumula toda la inversión del año 2017. Asimismo, el presupuesto definitivo debe ser mayor a los compromisos mayores a las obligaciones y las obligaciones mayores a los pagos. En cada concepto de inversión lo ideal es que lo definitivo, compromisos, obligaciones y pagos sean iguales al final de la vigencia fiscal. Tenemos unas cifras de control, la inversión total debe ser igual a esta cifra de control. Cuando se reportan tanto en las ayudas Excel y en el reporte directo del chip, si tenemos varias inversiones con una misma fuente, tenemos que agregarlas. Entonces, si tenemos financiación en, no sé, infraestructura educativa con SGP Educación, una parte con varios contratos, pero todos son financiados con SGP Educación Calidad, hay que sumar toda esa inversión y dejar solo una fuente para que no tengamos problemas en el reporte. Y finalmente, pues se debe diferenciar cada una de esas fuentes de acuerdo a los conceptos de gasto. ¿Cuáles son las fuentes de inversión? Ya lo hemos dicho durante la presentación, está el Sistema General de Participaciones, que es la principal fuente para gran parte de los municipios y departamentos del país. Están los ingresos propios, están las regalías, el Sistema General de Regalías es una fuente muy importante, pero recuerden que en la categoría de FUT Inversión no va el nuevo Sistema General de Regalías, que tiene todo un sistema propio tanto de presupuestación y de ejecución. Este lo vamos a reportar en las categorías de la CGR. Estas regalías que aparecen acá están relacionadas con regalías del anterior sistema general, el anterior sistema de regalías. Tenemos cofinanciación, ustedes saben que muchos ministerios hacen asignaciones a municipios y departamentos para ejecución. Desahorro FOMPET, que se ha venido haciendo desde varios años. Transferencias que se hacen directamente, fuentes de financiación relacionadas directamente con temas de salud, créditos internos y externos de acuerdo a la autonomía de la entidad territorial. En este año 2017, desde los primeros reportes de la vigencia, se incluyeron unos nuevos conceptos de inversión en el sector desarrollo comunitario relacionados con participación ciudadana. ¿Por qué se incluyeron estos conceptos? Y dado que la misma ley obliga al DNP y al Ministerio de Hacienda, conforme a la ley 1757 de 2015, a actualizar y a revisar cómo las entidades territoriales, tanto departamentos y municipios, estaban invirtiendo
en temas de participación ciudadana. Entonces era importante saber cuánto apoyo al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones civiles de los municipios, a estas organizaciones comunitarias, cuánto a publicidad y difusión, capacitaciones y en general el control social en este tema se estaba haciendo por parte de las entidades territoriales. Es por eso que en el sector desarrollo comunitario ya se hicieron algunos ajustes, se inhabilitaron unos conceptos y se habilitaron otros nuevos para poder visualizar cuánto es la inversión que se está haciendo en capacidad institucional para garantizar el derecho a la participación ciudadana y cuánto es la promoción de espacios para acción cívica y democrática, temas relacionados con presupuestos participativos, instancias o espacios de participación y todo el tema de fortalecimiento de procesos asociativos para organizaciones comunitarias y sociales. Este reporte ya lo han venido haciendo ustedes desde el primer trimestre, pero es importante tenerlo en cuenta para el cierre de la vigencia 2017. El otro ajuste importante que se hizo durante la vigencia 2017, y este sí es en el cuarto trimestre de este año, es el relacionado con la ley 1801 de 2016 y decreto 1284 del 2017 que reglamenta todo el tema del Código de Policía Nacional. Esto pues da unos recursos, reglamenta unos recursos relacionados con porcentaje y destinación de multas que van a entrar a las arcas de los diferentes municipios. Entonces, es importante decir que la policía en territorio pues pone multas a la ciudadanía y estas multas, estos recursos van a las arcas de los municipios y los municipios deben destinar estos recursos hacia programas y proyectos orientados a fortalecer la cultura ciudadana, mejoramiento de bienes inmuebles de las UPJs, hogares de paso y dotación de equipos tecnológicos. Existen otros recursos de inversión asociados con la Ley 1106 y Decreto 1066 de 2005, relacionados con temas de contribuciones sobre contratos de obras públicas, concesiones de construcción e imposición de tasas o sobretasas destinadas a la seguridad y convivencia ciudadana. Estos recursos pues también, de acuerdo a conversaciones con la Policía Nacional, es necesario para el gobierno saber cómo se está ejecutando por parte de las entidades territoriales. Entonces ustedes, municipios y departamentos, deben tener claro cómo reportar esto en el formulario único territorial. Ya en la capacitación de ingresos se explicó esto, no obstante es importante mostrar que en la categoría de inversión se van a incluir unas nuevas fuentes de financiación relacionadas con los ingresos por recaudo de multas generales y especiales, relacionadas con, de acuerdo a los porcentajes, tasas sobre tasas especiales para financiar los fondos de seguridad, contribución sobre contratos de obras públicas y contribución del 2.5 por mil de las concesiones de construcción, mantenimiento y operación de vías de comunicación. Entonces, estas fuentes son nuevas para el cuarto trimestre desde la vigencia 2017 y van destinadas principalmente a todo el tema de planes de seguridad y convivencia territorial, que es un tema que ustedes, alcaldes y gobernadores, deben tener en sus diferentes administraciones y mostrar estos recursos cómo se están invirtiendo de acuerdo a lo definido en estos planes que deben estar articulados con los planes territoriales de desarrollo. La información reportada en inversión pues se hacen monitoreos a la efectiva ejecución, se hace seguimiento
a estos datos y pues es contrastado con asignaciones con las mismas asignaciones de las principales fuentes de financiación como el SGP y el Sistema General de Regalías, que pueden ser consultados en otros sistemas de información como el SICODIS. Y ya en temas de recursos propios, pues la entidad territorial tiene sus propios sistemas y los reporta a las categorías del FUT. Entonces tenemos que revisar o contarles que con esta información pues se hace seguimiento y monitoreo a la ley 715 del 2001, a la ley 550, que ustedes saben que hay acuerdos de reestructuración de pasivos, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de Apoyo Fiscal pues hace el seguimiento. Revisión que se cumpla la ley 99 del 93 sobre adquisición de áreas para acueductos y temas de educación para rehabilitación social. La información del FUT, tanto de ingresos y de gastos, es clave para la toma de decisión de política pública por parte del gobierno nacional. Es utilizada para hacer ejercicios de capacidad de ejecución de las entidades territoriales, seguimiento de la inversión, comparar las diferentes entidades territoriales según entornos de desarrollo, seguimiento a la descentralización y desempeño de las entidades territoriales a través de indicadores que se realizaron en la medición de desempeño municipal, fórmula individualizadora para revisar si los recursos se están invirtiendo en atención a la población víctima del país, cumplimientos de los ODS y, como les decía, diseño e implementación de políticas públicas, bien sea en contratos plan, herramientas para mejorar los recursos propios de las entidades territoriales y formulación de nuevas leyes claves para el desarrollo territorial. Todo esto lo hemos hablado en la categoría de inversión. No obstante, hay otra categoría que administra el Departamento Nacional de Planeación relacionados con el tema de resguardos indígenas, dado que el Sistema General de Participaciones tiene una asignación especial para esta población. En el país hay 785 resguardos, hay 16 certificados y 769 no certificados que tienen derecho a esta asignación. Los certificados administran directamente los recursos de la asignación especial y los no certificados los administran municipios y departamentos en Amazonas, Guainía y Bapés, donde hay áreas no municipalizadas. 6 resguardos concentran el 34% de la población indígena resguardada y de la asignación especial para resguardos indígenas. Estos son resguardos como la Alta y Media Guajira, San Andrés de Sotavento, Coguimalaya, Aroaco de la Sierra, Cañamomo, Loma Prieta e Ipiales, que pues son certificados y para manejar directamente los recursos. Aquí la apuesta es que los resguardos indígenas, que son fuertes en su gestión, tienen experiencia, pues puedan hacer la ejecución directa de esos proyectos de inversión con la asignación especial de los recursos del Sistema General de Participaciones. Los no certificados, pues los resguardos hacen sus propias asambleas, firman sus contratos de administración con la respectiva alcaldía, deben enviar copia del contrato al Ministerio de Interior, tenían plazo hasta el pasado 20 de enero, hacen la ejecución, liquidan el contrato de administración y al final del año pues tienen que reportar la ejecución que se realiza con los recursos en el formulario único territorial. Ahora bien, desde este trimestre, el cuarto trimestre del 2017, y en cuanto a la información y el reporte ahora en la vigencia 2018, los resguardos certificados también deben hacer este reporte directamente en la plataforma CHIP. Ellos también tienen una asamblea, tienen un presupuesto para la vigencia, donde ya son autónomos,
no tienen que concertarlo con la entidad territorial, hacen la ejecución en la vigencia y tienen un cierre a 31 de diciembre y en algunos casos pues se constituyen recursos de balance, pero la idea es que ahora en la categoría de resguardos 2 y 3 se hagan los diferentes reportes. Acá pues el tema de, como les contaba, los resguardos indígenas no certificados tienen que hacer la planeación y la programación y el alcalde municipal hace la ejecución, y esto a través del contrato de administración de recursos. En cuanto al FUD, que es lo que hoy traemos a esta capacitación, pues hay 3 categorías. La categoría 1, 2 y 3, en la 1 se reportan, se hacen unas preguntas, una encuesta relacionada con el proceso de ejecución de recursos y se reportan los ingresos del SGP para los resguardos indígenas. En la resguardos 2 se registra el total del gasto de la inversión relacionada con la fuente de la asignación especial del SGP resguardos indígenas, y el 3 es la inversión que hace el municipio con todas las fuentes de financiación para atender la población indígena. La categoría 2 y 3 pues debe ser reportada también por los resguardos certificados. Y esto se dice aquí en el ámbito de aplicación. Los municipios que tienen resguardo pues deben reportar las 3 categorías y los diferentes formularios. Los departamentos donde hayan áreas no municipalizadas también reportan la información, y los resguardos indígenas certificados que administran directamente la asignación reportan las categorías 2 y 3. Y estos son los resguardos certificados que están en los municipios de San Andrés, de Sotavento, Valledupar, Cesar, Natagaima, que tiene una asociación de resguardos indígenas, Agustín Codazzi en Cesar, Corinto en Cauca, Jardín Antioquia, el resguardo indígena Cristianía, y finalmente el resguardo indígena Totoro en Cauca. Fuentes de financiación que están en los diferentes formularios, tanto 1 como 2 de resguardos, y que ustedes pueden ver detalladamente cuando revisen esta presentación. Algunos aspectos para tener en cuenta en la información: estas categorías no tienen una ayuda Excel, entonces tenemos que reportarla directamente en el chip. El reporte se va a hacer en pesos. El reporte del formulario 3 no es obligatorio, sin embargo los municipios sí tienen que atender a las inversiones hacia la población indígena con diferentes fuentes, incluso con el SGP diferente a resguardos indígenas, entonces debe aparecer inversiones a esta población. Y para resguardos no certificados, el reporte pues lo hace la entidad territorial. Los certificados lo hace directamente el resguardo. Esta información es importante para hacer el monitoreo a los resguardos indígenas, priorizar la asistencia técnica, estudios, análisis, investigaciones, evaluaciones que actualmente estamos haciendo del decreto 1953 y el diseño de la política pública. Agradezco la atención que han tenido para esta capacitación sobre gastos de inversión en el formulario único territorial.